Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bien, luego evaluaremos Buenos cómo han días. salido en su práctica. Ya algunos deben saber su resultado, ¿no? Cómo han salido, porque eso ya está en el aula virtual, ¿no? Calificado. Bien, registremos asistencia, muchachos. A ver, contestan. Hoy día el tema de clase es tabla periódica, ¿no? O sea, seguimos con configuración electrónica y tabla periódica. Lo que vamos a continuar. Y van indicando pues su presencia, ¿está bien? ¿Inche se encuentra? Presente, profesor, buenos días. Inche sí está. Juan. Juan, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Juárez, Presente, profesor. Buenos días. León Sánchez, Presente, profesor. López Arana, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. López Milla, Buenos días, profesor, presente. buenos días. Lozano Morales, Buenos días, profesor. Presente. buenos días. Martínez Romero, Presente, profesor, buenos días. buenos días. Martínez Romero, ¿no? Sí. Bambi, ya voy, ya voy. Matos Águila, Matos Águila, no está. Mejía Urbina, Presente, profesor. Mendoza Navarro, Buenos días, profesor. Presente. buenos días. Mesa Albino, Buenos días, profesor. Presente. buenos días. Monsefú Ramírez, Presente, buenos días, profesor. bien. Montes Lozano, Buenos días, profesor, presente. Navarro Inga, Presente, profesor, buenos días. Obregón Lima, Obregón, todavía no llega. Oroche, Buenos días, profesor, presente. Ortiz de Orué, Buenos días, profesor, presente. Padilla Quintón,
Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Palomino Valdivia. Presente, profesor. Buenos días. Pedraza González. Pedraza. Peralta Gil. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Quispe Dávalos. Buenos días, profesor. Presente. Bien. Quispe Tenorio. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Ramírez Vega. Buenos días, profesor. Presente. Reyes García. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Rodríguez Parreño. Buenos días, profesor presente. Ruiz Luna. Buenos días, profesor. Presente. Salazar Reyes. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Salcedo Martínez. Buenos días, profesor presente. Buenos días. A ver si llegaron los demás. Pedraza González. ¿Llegó? Todavía no llega. Obregón Lima. Tampoco está. Matos Águila. Tampoco están. Están faltando varias personas. Bien. La observación siguiente, ¿no? Por ejemplo, Inche. ¿Quién más? Inche. ¿Quién más por ahí está? Martínez. Inche Martínez. ¿Quién más está por ahí? Oroche. Y Ramírez Vega. Y Ramírez Vega pues no han presentado pues el informe de laboratorio. El informe de laboratorio 1, ¿no? Por lo tanto tienen nota 0 ahí, ¿eh? Profesor, No están en la carpeta del Drive. profesor, soy hincha. Sí, Sí, dime. sí le presentamos, llegamos a presentar el Word. No, pero y luego lo que quiero es el archivo en la carpeta en Drive, ¿no? Sí No lo está. subí. Ustedes no están no están como grupo, no figuran. Sí, sí lo subí, profesor. Voy a ¿Cuándo lo habrá revisar. subido? Porque la vez que he estado calificando no estaba. Voy a Ah, verificar de nuevo ese ¿puedo, Drive. Si no está puedo en el co- Drive, tienen 0, ¿eh? ¿puedo compartir pantalla para que mire? No, a mí lo que me interesa es el Drive, ¿no? Y en el Drive debe estar todos los grupos. Y ustedes no están, ¿no? Está como un archivo, o sea, están ahí donde dice primera práctica calificada. Ahí está pegado un Word, pero aparte hay archivos extra para poner. Hay otras carpetas. Vamos a ver. Bien, en todo caso, eso lo voy a ver después. ¿Está bien? Pero ya le estoy advirtiendo por si acaso que si no encuentro el archivo en el Drive, porque sería la segunda vez que estaría revisando, y ya ustedes están generando una dificultad, ¿no? ¿Cuál es la dificultad que estaría generando este grupo? Este grupo está dificultando la entrega de notas, ¿no? Lo veré después. Ahorita avancemos lo que
toca desarrollar, que es, en este caso, continuar con la clase, ¿no? Que esta semana debemos acabar hasta, bueno, al menos una buena parte de lo que es enlace químico, ¿no? Entonces tenemos por acá esta parte. Bien, ya habíamos visto, pues, las reglas de distribución electrónica. Habíamos empezado, pues, con lo que era, lo que era en este caso, ¿qué se dice? Las reglas de distribución, ¿no? Habíamos visto el principio Aufbau, y el principio Aufbau, pues, tiene una limitación que no se aplica. ¿A quién no se aplica el principio Aufbau, muchachos? ¿A quién no se aplica el principio Aufbau? A ver, ¿Al recordando hidrógeno? lo de la semana pasada. ¿A quién? ¿Al hidrógeno? Al hidrógeno, ¿no? Entonces, al hidrógeno no le podemos, pues, aplicar el principio Aufbau porque solamente tiene un electrón que es influenciado por el núcleo. Entonces, no se manifiesta la repulsión interelectrónica. Entonces, por eso decimos que en el hidrógeno todos sus subniveles de un nivel determinado son degenerados, ¿no? Degenerados. Entonces, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno excitado, el 3s igual al, el 2s igual al 2p, ¿no? En el nivel 3, el 3s igual al 3p igual al 3d en probabilidad de llenarse, ¿no? Todo es lo mismo. ¿Está bien? Entonces ahí no vale la suma n más l. Las otras reglas, habíamos ya empezado a ver el principio de máxima multiplicidad en este caso, de Hund o Han, que nos dice que no pueden aparearse los electrones mientras haya subnivel u orbitales vacíos según un mismo subnivel, ¿no? Luego está el principio de exclusión de Pauli, que nos dice que no puede haber, pues, dos electrones que tengan los 4 números cuánticos, ¿no? Por lo menos deben diferenciarse en el spin. Y estábamos también evaluando propiedades, ¿no? Ya habíamos visto el efecto de apantallamiento y el efecto de penetración orbital, pues, ¿no? Bueno, este es el que tiene que ver con las energías relativas. Esto, recuerden que esto no vale pues para el átomo de hidrógeno, ¿no? ¿Se ve la pantalla, jóvenes, o no se ve bien? ¿Qué dice, muchachos? ¿Se ve la pantalla? ¿Está clara o no está clara? Sí, profesor. Sí, profe. Podría ver mejor, a ver. Bien, entonces ahí vemos en este caso, las energías dadas por este caso, ¿no? Pero cuando n mayor o igual que, n mayor o igual que 2, ¿no? O sea, para cuando z vale mayor que igual que 2, ¿no? Disculpen. Entonces acá vemos, pues, lo que significa, pues, aplicar el principio de Aufbau, ¿no? Bueno, acá no corre el video, así que no hay problema. Bueno, ahí respecto a los números cuánticos, ¿no? ¿Cuál sería el conjunto de números cuánticos
que no sería posible para un electrón en determinado orbital, ¿no? ¿Qué casos no son posibles? La 2 y la 4. ¿La 1 es posible? No, No, No. No, no, ¿La 2 es tampoco. posible? tampoco. Tampoco. tampoco, 2 no es tampoco. posible. ¿La 3 es posible? Sí. Sí. Sí, Sí, profesor. ¿La Sí, sí. 4 es posible? No. 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 No es posible, ¿no? no, no es posible. ¿Y 5? Ese sí. Sí. Sí, Sí, sí es sí. posible, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es con respecto a los límites ya establecidos para los 4 números cuánticos, pues, ¿no? ¿Está bien? Eso es con respecto a lo que es. Ahora ya, ahí atendiendo a la regla de máxima multiplicidad de Hund, vemos pues que los electrones se van llenando. Si hay varios subniveles, entonces se llenan primero con un electrón, ¿no? Primero con un electrón. Antes de aparearse, no pueden aparearse si hay orbitales vacíos, ¿no? Como se ve en el caso, pues, del nitrógeno, por ejemplo, ¿no? En el caso del nitrógeno, como lo están viendo por acá, en el caso del nitrógeno nos damos cuenta, pues, de que no puede haber apareamiento ahí. Antes de aparearse tiene que haber un electrón en cada subnivel, en cada orbital, ¿no? Con igual sentido de spin. Puede ser el spin hacia arriba o el spin hacia abajo, pero tienen que ser spines de igual sentido, ¿no? ¿Está bien? Y luego ya en el oxígeno, ya cuando hay un electrón más, se supone que el cuarto electrón va a entrar a cualquiera de los orbitales p, ¿no? Ya sea al px, al py o al pz. ¿Por qué? Porque estos, al ser degenerados, tienen la misma probabilidad de aparearse, ¿no? Cualquiera de ellos, con el cuarto electrón, ¿no? Eso es lo que significa el principio de incertidumbre, ¿no? La probabilidad. Entonces acá vemos los tipos de orbitales que hay, pues, ¿no? Entonces acá, cuando los electrones están en el mismo orbital, decimos, con espines opuestos, decimos electrones apareados, ¿no? Apareados en lo que llamamos un orbital lleno, ¿no? Orbital lleno, como en el caso del oxígeno también. En cambio, cuando está cumpliendo el principio de máxima multiplicidad, antes de aparearse hay solamente un electrón, entonces estamos hablando de orbitales semillenos, ¿no? Orbitales semillenos, los cuales tienen un electrón desapareado, ¿no? Y acá están las excepciones del proceso Aufbau, ¿no? Que son ya resultado, habíamos dicho, resultado de qué son estas, tanto la regla de Hund a qué experimento corresponde, habíamos dicho. A ver, jóvenes. Tanto la regla de Hund o Han con este caso de excepciones, ¿a qué experimentación responde? Lo dijimos la clase pasada. Está en el video que hemos hecho, en el PPT que se grabó en el video. A ver, díganme la respuesta, jóvenes. ¿Qué me dicen? ¿En base a qué nace lo que llamamos la regla de máxima multiplicidad y el caso de las excepciones, ¿no? Del proceso Aufbau, ¿no? Estas son excepciones de Aufbau, ¿no? ¿Qué dicen? ¿A qué experimentación responde? No están estudiando, muchachos, ¿qué pasa? No están estudiando, no están repasando. Eso es peligroso para ustedes, ¿ah? Eso puede significar de que de repente muchos se van a quedar, ¿no? Entonces, si no repasan con la debida anticipación, me están dando evidencias de falta de responsabilidad estudiantil, ¿no? Con el curso. Bien, entonces,
Ya habíamos dicho eso, que esto corresponde pues al estudio de las propiedades magnéticas de los elementos, ¿no? Donde, frente a un campo magnético externo, los elementos tienen un comportamiento, pues, ¿no? Entonces acá en el caso de las excepciones, por ejemplo, no existen, en este caso no existen, por ejemplo, no existe, por ejemplo, no existe, acá me estoy equivocando de plumón, estoy poniendo, no existen, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, el elemento 29 con argón 4s2, ¿no? 3 de 9. No existe. Eso no existe. No existe tampoco el cromo 24, argón 4s2, 3 de 4. Entonces, ¿qué dice el corolario de Hund? En base a las propiedades magnéticas, dice, entonces, ¿qué hacen? Entonces, acá el átomo, para conseguir estabilidad, promueve un electrón del nivel superior hacia el nivel inferior, ¿no? Entonces, un electrón pasa de aquí para acá. Y de esa manera van a tener cromo, pues, el cromo que es argón 4s1, 3 de 10, que es lo que existe, ¿no? Eso sería para él, en este caso, para el cobre, ¿no? Y para él esto tampoco existe. Entonces, ¿pero qué hace el átomo para...? Entonces un electrón pasa del nivel superior hacia el nivel inferior y con eso emite energía y consigue un estado estable, pues, ¿no? Un estado estable que en el caso del cromo permite encontrar que hay 6 electrones desapareados y no 4, ¿no? 6 electrones desapareados encontrados experimentalmente, ¿no? Encontrados experimentalmente y que nos dice que cuál es el estado estable del elemento, ¿no? ¿Está bien? Y lo mismo pasa pues con, que ahí tienen ya las respuestas, pues, ¿no? El estado estable, ¿no? El molibdeno igual, ¿no? Está en el grupo. Pero ya el elemento que sigue, este es en el grupo 6b, ¿no? En el grupo 6b de la tabla periódica. Las excepciones son, pero el siguiente elemento, que es el wolframio tungsteno, ese sí sigue, ¿no? Sigue el proceso abajo. Ahí no hay problema. Sí sigue abajo, ¿no? Solamente son para algunos casos, ¿no? En el cobre, también igual, el cobre, el oro y la plata. El cobre, el oro y la plata están en el grupo 1b, pues, ¿no? Y después habrá otros elementos donde, por ejemplo, el paladio, experimentalmente se sabe qué es. El paladio no existe, pues, ¿no? En este caso, el paladio 46 no existe como Krypton 5s2, 4 de 8, ¿no? No existe, ese no existe. Entonces, ¿qué cosa es lo estable? Es diamagnético, ¿no? El paladio es diamagnético, es lo que dice la evidencia experimental. Es diamagnético. Entonces, si era magnético, esta estructura no puede ser, porque eso daría 2 electrones desapareados. Entonces, experimentalmente, el paladio es, que en este caso viene a ser kriptón, y acabaría en 4 de 10, lo que significa que estos 2 electrones pasaron al nivel inferior, ¿no? 4 de 10, que es estable, ¿no? Esto sí existe, pues, ¿no? Y es diamagnético, ¿no? Y así puede haber otros casos que pueden tener cierta particularidad, ¿no? En su configuración electrónica, pero ya si se les
evalúa un problema de este tipo, entonces se tendría que darle algún dato, ¿no? Algún dato de la estructura interna del átomo para que ustedes lleguen con la respuesta, ¿no? Pero esos son los casos más conocidos, más simbólicos, que frecuentemente se presentan, ¿no? ¿Está bien? Entonces continuamos. Configuración de iones. Ahí tenemos en este caso que cuando se trata de cationes, al formar cationes van a salir primero siempre los electrones de mayor nivel de energía, ¿no? Y cuando se trata de formar aniones, en este caso salen, o mejor dicho, se añaden esos electrones, para un no metal se añaden a los subniveles incompletos, pues, ¿no? Para formar el anión correspondiente. En el caso del titanio, por ejemplo, ¿cuál es la secuencia? Si vemos el proceso ASBAO, si vemos la función de distribución de probabilidad, vemos pues que los electrones 4s realmente están más afuera, ¿no? Entonces van a salir primero los electrones 4s y en segundo lugar los electrones 3d, ¿no? Entonces por eso para el titanio 2+ se tiene pues, en este caso, argón 3d2 más 2 electrones libres, ¿no? Y acá habría pues 20 electrones, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tenemos eso. Entonces salen primero siempre los electrones de mayor nivel cuando se trata de formar cationes de los elementos, generalmente metales, ¿no? Porque son los metales los que tienen tendencia a perder y los no metales tienen tendencia a ganar. Y los electrones que se ganan se van a los subniveles incompletos. Y luego siguen las especies isoelectrónicas, ¿no? ¿Qué cosa tienen en común? Entonces acá en común tienen pues las especies isoelectrónicas la misma configuración electrónica, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, todos estos se parecen ¿a quién? Todas estas se parecen, en este caso, por ejemplo, ¿qué especies son? En este caso son isoelectrónicas con el fósforo, ¿no? Fósforo 2- tiene 17 electrones, ¿no? 17 electrones. Entonces 17 electrones significaría esta configuración electrónica, pues, ¿no? 17 electrones. Entonces, ¿quiénes más tienen 17 electrones? En este caso sería el cloro, ¿no? El S+, no puede ser, ¿no? Porque el azufre, recuerden, tiene número atómico 16, este es 17, 15 y 18, ¿no? Estos son los números atómicos. Entonces, con el P3- tendría que parecerse ya a quién. Esto se parece a quién. Al argón, pues, ¿no? Al argón. Está bien, entonces ahí vemos pues ¿qué se parece al P2- va a ser pues el cloro, pues, ¿no? En cambio, no son isoelectrónicos, por ejemplo, no son isoelectrónicos. Lo que hemos visto hace un ratito, el calcio, por ejemplo, elemento 20, argón 4s2, ¿no? 4s2, que acaba en 4s2, su capa de valencia, con 20 electrones, ¿no? Y el titanio, 22 que también tiene 20 electrones, pero su capa de valencia no es igual, ¿no? Es argón y tiene 3d2, ¿no? Que también tiene 20 electrones. No son isoelectrónicos por tener diferente configuración electrónica, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, con ese caso hay que tener cuidado, pues, ¿no?
Propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, ¿esto qué características tiene? Dan la apariencia de, dan la apariencia de ganar masa o peso, en una balanza de Wi, ¿no? Que se supone que tiene un campo magnético, pues, ¿no? En una balanza de Wi. ¿Está bien? Ese experimento lo hacen, por ejemplo, ¿dónde? En la Facultad de Ciencias, ¿no? En la Facultad de Ciencias. Y los diamagnéticos tienen todo lo contrario, solo tienen electrones apareados y son muy débilmente repelidos por un campo magnético externo, aparentando perder masa o peso, ¿no? En una balanza de Wi, ¿no? En una balanza de Wi. ¿Sí? Entonces acá hay que tener en cuenta que a mayor cantidad de electrones desapareados, a mayor cantidad de electrones desapareados, mayor será la intensidad del, en este caso, del paramagnetismo, ¿no? Eso es lo que hay que tener presente, pues, cuando se evalúa las propiedades magnéticas de los elementos, ¿no? Las propiedades magnéticas de los elementos. Ujú. Por ejemplo, acá viendo este video, ¿no? ¿Se ve la plataforma, jóvenes? Del aula virtual. Jóvenes, ¿se ve la plataforma? No, profesor. No, solamente diapositiva. Ujú. Ya. Veamos. Bien, veamos entonces acá. Ahora sí, ¿no? Bien, entonces veamos ahora esta partecita. Tenemos unos instantes, a ver. Este mineral es la calcantita o vitriolo azul. No es más que sulfato de cobre 2 o sulfato cúprico. Está hidratado con 5 moléculas de agua. El sulfato de cobre es una sustancia paramagnética. Los materiales paramagnéticos se comportan como débiles imanes, pero solo en presencia de campos magnéticos. Por tanto, vamos a colocarlo en una cubeta flotando y vamos a acercar un imán a ver qué ocurre. Vamos a colocar nuestro mineral de sulfato de cobre sobre un trozo de corcho blanco que flota en una cubeta de agua y acercaremos este imán. Observamos cómo el imán atrae el mineral de sulfato de cobre.
al ser un material paramagnético, los dipolos magnéticos del sulfato de cobre se alinean en presencia del campo magnético, de forma que se comporta como un imán, pero tan solo mientras está presente el campo magnético. El aluminio también es un material paramagnético. Vamos a coger un trozo de papel de aluminio y hacemos con él una pelota. Y la vamos a colocar del mismo modo que el sulfato de cobre sobre el corcho blanco flotante. Acercamos nuestro imán. Le cuesta más que el sulfato de cobre, como podéis observar. Vamos a probar en un trozo de corcho más pequeño. Observamos cómo es atraído el aluminio hacia el imán. Vamos a aplastarlo un poco. Parece que hemos conseguido que lo atraiga con un poquitín más de fuerza. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos los lunes. Bien, ahí vieron pues vieron ahí en ambos casos había el elemento. Recuerden entonces las propiedades magnéticas no solamente son pues para elementos neutros, ¿no? También es para compuestos, ¿no? Entonces acá las propiedades magnéticas que se han mostrado ha sido la del diamagnetismo, ¿no? Y mejor dicho, la del paramagnetismo. Eso es lo que se ha podido visualizar, pues, ¿no? Entonces, tenían ahí el cobre, PCO4, recuerden ahí es cobre 2 más, PCO4 2 menos, ¿no? 0.5H2O es un compuesto sólido. Y el cobre, ¿por qué ahí manifiesta? Está ahí como cristal, ¿no? Cobre 2 más cristalizado. Recuerden que esto es, en este caso, el cobre, el elemento 29, argón 3D, en este caso 3D9, ¿no? Que tiene un electrón desapareado, ¿no? Entonces, por eso es que es atraído por el imán, ¿no? Porque tiene un electrón desapareado, por eso es atraído por el imán, ¿no? Entonces acá decimos, el cobre, ya sea como ion o formando parte de una sal, es paramagnético, ¿no? Porque es atraído por el imán. En cambio, el aluminio también, pero el aluminio sólido, ¿no? El aluminio sólido, en este caso, fue expuesto al campo magnético y saben que el aluminio tiene neón, pues 3s2, 3p1, ¿no? Con un electrón desapareado también, ¿no? Un electrón desapareado.
Pero ¿cuál es la diferencia en lo experimental, no? ¿Por qué el aluminio, en este caso, muestra el aluminio así como estaba, pues presenta una menor atracción por el campo magnético? ¿Por qué? ¿Cuál creen que es la razón, muchachos? Ya vieron el experimento, ahora ya pueden responderse, ¿o no? Tienen dos sustancias que comparar, ¿no? Dos sustancias que comparar. Una sustancia cristalina, donde los cristales de SO4, pentahidratado, y por otro lado tienen una lámina de aluminio, y en base a eso ustedes pueden ya deducir una conclusión. ¿Qué pueden concluir de esa observación? De las diferencias frente al campo magnético externo de estas dos especies que son paramagnéticas, ¿no? ¿Cuál sería la conclusión? Ustedes que son estudiantes de ciencia y tecnología, muchachos. Recuerden que cada observación debe haber una conclusión si aplican bien el método científico, ¿no? ¿Cuál sería? Ya se dieron cuenta de la observación, ¿no? Ya pueden sacar su deducción, conclusión. ¿Cuál fue? Bueno, si no lo resuelven, queda como pregunta de examen o práctica, pues, ¿no? No van a esperar que todo se les dé masticadito, ¿no? A ver si encuentran la respuesta, muchachos. Ahí quedamos entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Acá la idea era visualizar este videito, pero acá vemos que este videito no va a correr, pues, ¿no? Tengo que hacer otro diseño. No va a correr. Entonces seguimos avanzando. Y se acabó tabla periódica, ¿no? O mejor dicho, configuración electrónica. ¿Está bien? Entonces pasemos a ver ahora Entonces pasemos a ver ahora lo que es tabla periódica, pues, ¿no? Tabla periódica. Bien, ahí tenemos pues la tabla periódica actual, pues, ¿no? Eso acá. Parece que empezamos al revés. Bien, entonces la tabla periódica actual está como ustedes la están viendo ahí. Está formada se basa en la ley de Moseley, pues, ¿no? Moseley fue un físico que al estudiar los espectros de rayos X de los elementos químicos en estado cristalino, determinó cuantitativamente la carga nuclear de los elementos, que no lo había hecho, pues, en este caso, Mendeleev, ¿no? Mendeleev no sabía nada de la estructura atómica, ni cómo estaba constituido el núcleo, ni solamente sabían que tenían carga positiva, pero no sabían cuál es el valor, ¿no? Entonces ya Moseley, al estudiar los espectros de rayos X, encontró la carga nuclear de los elementos, ¿no?
Y encontró también que si graficaba esa carga nuclear versus la frecuencia de los rayos X, encontraba cierta linealidad en las propiedades de los elementos, lo que le daba la idea de la periodicidad, y por eso él sale enunciando que las propiedades periódicas de los elementos son una función periódica creciente de su carga nuclear, o también llamada número atómico, ¿no? Entonces, y luego ya sigue la clasificación de los elementos de varias maneras, ¿no? Una es por la capa de valencia, se habla de elementos representativos y de transición. También se habla del tipo de elementos por bloque según el tipo de orbital que van llenando en la capa de valencia. Y también, en este caso, se habla del carácter metálico o el carácter no metálico, o sea, como metales y no metales. Y también como elementos representativos y de transición según el tipo de capa de valencia, ¿no? Y según los bloques de orbitales son S, P, D, F. Y finalmente están los gases nobles, ¿no? Por ejemplo, acá se está ilustrando que en la tabla periódica hay 18, pues, grupos, ¿no? Según la UPAC, teniendo en cuenta los orbitales que participan en reacciones químicas o formación de enlaces como son los electrones S, P y D, ¿no? Por eso S, llenando con los máximos, sería 2 más 6 más 10 nos daría 18 electrones en los orbitales atómicos de valencia, ¿no? S, P y D. Ya dependiendo del tipo de elemento, habrá 1 o 2 subniveles en la capa de valencia, ¿no? 1 o 2 subniveles en la capa de valencia. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el hidrógeno, tiene un solo electrón en la capa de valencia, mientras que el helio tiene 2, ¿no? Ambos están en el mismo periodo porque ambos acaba su configuración electrónica en el mismo número cuántico principal, lo que indica el nivel, ¿no? Entonces, el número de periodos, el número de niveles indica el periodo en el cual se encuentra el elemento, ¿no? El nivel mayor se encuentra en el periodo. Entonces, los elementos de un mismo periodo no tienen semejanza en propiedades físicas y químicas, ¿no? No tienen semejanza. Se diferencian en sus propiedades, pero el número atómico va creciendo de izquierda a derecha, ¿no? ¿Está bien? Pero y los elementos que están en un grupo, que son las columnas o hileras verticales de elementos, también están ordenados en orden creciente, ¿no? De arriba hacia abajo. Y también, en este caso, los elementos que están en un mismo grupo, tienen la misma o tienen semejante capa de valencia. Lo que los va a diferenciar en la capa de valencia es el periodo en el cual se encuentra cada elemento, ¿no? Y estos, al tener semejantes capas de valencias, los elementos de un grupo, tienen propiedades semejantes, ¿no? Por ejemplo, todos los metales alcalinos tienen tendencia a perder un electrón. El hidrógeno, por si acaso, no es metal, ¿no? Este es un no metal, ¿no? No metal gaseoso. ¿Está bien? Entonces no debería estar con los metales, ¿no? Porque los metales, la característica de los metales es que estos tienen tendencia a perder electrones, ¿no? Y los no metales, su tendencia es ganar, más bien, ¿no? Entonces, por bloques de elementos se van dando cuenta también que los periodos, los grupos 1 y 2 de la tabla periódica, 1 y 2 de la tabla periódica, están en el bloque S. ¿Se ven esa parte inferior? La parte de abajo. Entonces acá estamos viendo pues que los grupos 1 y 2 corresponden al bloque S. A partir del grupo 13 o grupo 3A de la tabla periódica, empieza el bloque P. Del 13 al 18 es lo que llamamos el bloque P, ¿no? El bloque P. Donde la excepción sin duda viene a ser pues el helio, ¿no? Que solamente tiene un solo subnivel, pues, ¿no? Luego ya la parte central, que hay 10 columnas de elementos, la parte central, 10 columnas de elementos,
que son el bloque D según el tipo de orbital que ya van llenando según el proceso Aufbau, ¿no? Y el bloque F donde están los lantánidos y actínidos, en este caso, los que siguen después del lantano y los que siguen después del actinio, en este caso, llamados también tierras raras, ellos llenan los orbitales 4F y 5F, ¿no? Por eso se habla de los elementos del bloque F, también llamados metales de transición interna, pues, ¿no? Metales de transición interna. Y estos metales de transición interna, pues, pertenecen al grupo 3B, ¿no? O grupo 3, ¿no? O grupo 3, según la UPAC, ¿no? O grupo 3. Todos pertenecen al grupo 3B. Los que siguen después del lantano, a partir del cerio, y los que siguen después del actinio, como es el torio, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta, luego está la diagonal, esa diagonal media verde, donde se tiene pues a los elementos semimetálicos o semiconductores, ¿no? Semiconductores, hay veces no lo cuentan al teluro porque es radiactivo, ¿no? Este de acá es, el teluro es radiactivo. Entonces, otros no lo consideran como semimetal, pues es simplemente un metal radiactivo, ¿no? Entonces acá desde el boro hasta el teluro son elementos estables semimetálicos, ¿no? Luego se dan cuenta que los no metales son poquísimos, pues, ¿no? Los no metales son apenas 11 elementos, ¿no? Tienen al hidrógeno, al carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, el fósforo, el azufre, el cloro, el selenio, el bromo, el yodo, ¿no? Porque el astato ya es un metal. Este ya es también radiactivo, ¿no? Metal radiactivo. Y luego están los gases nobles, que tienen, hay veces algunos autores los consideran como no metales, dado que su característica principal cuando tienen capacidad de combinación es formar enlaces covalentes. Entonces, por eso le dan la característica predominante de no metal, ¿no? Pero realmente los no metales que tienen tendencia a ganar electrones, ¿cuáles son? Hasta el yodo, ¿no? Hasta el yodo se consideran elementos estables, elementos no metálicos. ¿Está bien? Y a partir del grupo 13, como se dan cuenta en la tabla periódica, empieza la mezcla de elementos, ¿no? Por ejemplo, el boro es un semimetal, un semiconductor. Y los demás que lo siguen son metales, ¿no? Metales. A partir del grupo 14, el grupo 14 es el único, podemos decir así. El único no, ¿no? Es uno de los únicos que tiene los tres tipos de elementos, igual que los elementos del grupo 15, ¿no? ¿Está bien? Porque ahí hay, sí, en los grupos 4, 14, 14 y 15, o grupo 4A y 5A, también llamados grupos 4A y 5A, ¿no? Son los únicos grupos donde están los tres tipos de elementos, ¿no? Los tres tipos de elementos. Los no metales, los semimetales y los metales, ¿no? 4 y 5 son los únicos que tienen predominantemente los tres tipos de elementos, ¿no? Después los demás ya van cambiando, pues, ¿no? ¿Está bien? Por eso es importante saber el periodo en el cual se encuentra un elemento, ¿no? No podemos decir un elemento de 4A es un no metal, no pueden decir eso, porque eso va a depender del periodo en el cual se encuentra, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, el carbono es el único en el grupo 4A que es elemento no metálico, pero ya el silicio y el germanio que están en los periodos 3 y 4 son semiconductores o semimetales, y a partir del quinto periodo ya son elementos metálicos, ¿no? El estaño, el plomo,
y otros elementos radiactivos que después se han ido sintetizando, pues, ¿no? ¿Está bien? Fíjense las diferencias, ¿eh? Bueno, eso ya lo mencionamos, Moseley. Los bloques S también. ¿Cuáles son los bloques? Ya están ahí, ¿no? Los alcalinos, ¿qué capa de valencia tienen? ¿Cuál es su notación de Lewis? Entonces acá un alcalino pues tendrá una notación de Lewis de un solo electrón, pues, ¿no? En cambio, un alcalino térreo tendrá 2 electrones en su notación de Lewis, ¿no? Notación de Lewis. Al aplicar la regla de máxima multiplicidad encontramos, pues, ¿no? 2 electrones apareados y desapareados. El grupo del aluminio, en su estado basal, el grupo del carbono, ¿está bien? El grupo del carbono que tiene 2 electrones apareados, el grupo del nitrógeno, por ejemplo, quien destaca ahí, el nitrógeno que tiene 3 electrones desapareados al aplicar la regla de máxima multiplicidad. En el grupo del oxígeno hay 2 pares apareados según la regla de máxima multiplicidad y 2 electrones desapareados, ¿no? En cambio, en el grupo de los halógenos, la capa de valencia pues tiene solamente un electrón desapareado, ¿no? Y los gases nobles, exceptuando el helio, ¿no? Tienen todos sus electrones apareados en la capa de valencia cumpliendo la regla del octeto, ¿no? Y los orbitales ya, los elementos de transición interna, pues ya llenan orbitales F, pues, ¿no? Que van cambiando desde el 1 hasta tanto, ¿no? De 1 a 10, pues, ¿no? 1 a 10. Entonces ahí tenemos otra versión de la tabla periódica incompleta, esta ya más antigua que la que he presentado al comienzo, que es los nombres de algunos elementos, ¿no? Los halógenos destacan, ¿no? Recordar esos nombres, símbolos y nombres, ¿no? ¿Quién está? Porque cuando estén en enlace químico, ya no se les da el dato de número atómico, ¿no? No se les da, ya no se les tiene por qué dar, ¿no? Porque ustedes, se supone que ustedes ya saben en qué grupo y periodo por lo menos estará cada elemento representativo, ¿no? Cada elemento representativo, ¿no? Entonces ustedes acá van colocando, pues, ¿no? A quién está por acá, pues, ¿no? Entonces acá tienen al litio, pues, ¿no? Al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio, por ejemplo, ¿no? A partir del segundo periodo, ¿no? ¿Está bien? Este puede ir acá, pues, ¿no? Y el helio iría ¿a dónde? Donde los gases nobles, ¿no? Este estaría acá, ¿no? Acá helio, acá iría el neón, el argón, el criptón, el xenón, ¿no? El radón, el oganesón, ¿no? Y ustedes ya se supone que deben saber pues los números atómicos, pues, ¿no? Acá en el grupo 3 va el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio, etcétera, ¿no? Y también pueden ustedes decir cuál es el número atómico, ¿no? 3 le suman 8, 11, 11 más 8, 19, 19 más 18, en este caso 37, 37 más 18, 55, y 55 más 32 sería 87, ¿no? El número atómico, sabiendo usar lo que indica, pues, que el número de elementos por periodo es 2, 8, 8, 18, 18 y 32, 32, ¿no? ¿Vale? Eso tienen que saberlo, pues, ¿no? ¿Quiénes son? Los elementos de transición, por lo menos saber la primera serie de transición que está en el cuarto periodo, ¿no? En el cuarto periodo, ahí empiezan ya los elementos de transición, por lo menos saber estos que están acá, ¿no? Por lo menos saber la primera serie de transición, ¿no?
¿Está bien? Que están en el cuarto periodo. Por lo menos símbolos y nombres de esos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, porque ya a la hora de lo que es enlace químico, simplemente ya no se les indica el número atómico, salvo que de repente estén suplantando algún símbolo del elemento por una variable A, B, Z, etcétera, ¿no? O X. ¿Cómo se ubica el periodo de un elemento? Indicando el número cuántico principal mayor, ¿no? El mayor número cuántico principal, el n, ¿no? El n mayor. Ese indica el periodo de elemento, ¿no? Es igual al periodo. Y luego ya hay dos tipos de elementos, pues, ¿no? Los elementos representativos, NSX, NPY, donde acá está incluido, pues, los NSX, donde están los grupos 1A y 2A, ¿no? Ya saben, alcalinos y alcalino-térreos. Y luego están los otros que esto contiene, ¿no? A NSX, NPY, pues, ¿no? Que corresponde ya a los grupos, desde el grupo 3A o grupo 13 hasta el grupo 18 o grupo 8A, ¿no? ¿Está bien? Y los elementos de transición interna, de transición que tienen el grupo. Entonces, si la suma X más Y es 8, 9, 10, estamos hablando del grupo 8B. Si la suma es 11, el grupo 1B. Si la suma es 12, será 2B, ¿no? Y si ya X es menor o igual que 7, entonces simplemente va el número en romano generalmente con la letra B, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del el cobalto, por ejemplo, el elemento 27 sería argón, en este caso, argón 4S2, 3D7. 3D7, ¿no? Donde X vale 2, Y vale 7. Entonces X más Y es igual a 9. Entonces acá, entonces pertenece, como la suma X más Y es 9, está en este caso, entonces pertenece. Entonces como X más Y es igual a 9, entonces pertenece ¿a qué periodo? Al cuarto periodo, y luego grupo 8B, pues, ¿no? Es lo que uno tiene que aplicar ahí, pues, ¿no? Y si me dijeran, por ejemplo, el elemento selenio 34, por ejemplo, ¿no? Entonces acá sería argón 4S, 4S2, 3D10, 4P, 4, ¿no? ¿Está bien? Entonces la capa de valencia ahora es, acá X vale 2 y Y vale 4, pues, ¿no? El D no se cuenta, pues, porque ya hay dos Ns iguales, que son los que indican la capa de valencia. Por lo tanto, grupo igual 6B, 6A, disculpen por acabar en S o en P, y periodo, cuarto periodo, pues, ¿no? Cuarto periodo. ¿Qué tipo de elemento es? ¿Qué tipo de elemento es? Es, según el periodo, es no metal, ¿no? No metal, porque el que sigue, que sería el teluro, ya es semimetal, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí ya, de esa manera ustedes ya determinan, pues, cómo ubican al grupo y el periodo de un elemento según su capa de valencia, ¿no? Bueno, bueno, esto ya es, ya tienen ahí un ejemplo, ¿no? 6S2, 3D4, eso corresponde al wolframio, ¿no? Al tungsteno, que sí obedece el proceso Aufbau, ¿no? No es caso de excepción, por si acaso. ¿Está bien? Ahí tienen al wolframio, que está en el grupo 6B, pues, ¿no? Este está en el grupo 6B, ¿no? Donde acá está el cromo, y luego sigue, ¿quién? Luego sigue el molibdeno, ¿no? Estos dos sí son excepciones de abajo, ¿no? Son excepciones de abajo, ¿no? Porque tienen NS1, N-1 de 5, ¿no? Eso es lo que tienen ellos, ¿no? En su configuración que es estable, pues, ¿no?
Electrones de valencia, ya hemos visto, entonces, aplicando la regla de máxima multiplicidad, entonces, encontramos eso, pues, ¿no? Entonces acá, neón 3s1, ahí entonces aplicamos la regla de Hund, nos dice un solo electrón. En cambio, para el azufre, le aplicamos la regla de máxima multiplicidad y encontramos, pues, que hay, en este caso, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Hay dos pares que están apareados y dos desapareados, ¿no? Entonces, podemos utilizar o bien puntos o bien aspas, y ya eso ya es por los cuatro costados, ¿no? Puede ir la representación de los pares, ¿no? ¿Está bien? Entonces puede ir arriba, abajo. No hay regla de mano derecha ni regla de mano izquierda, ¿no? Simplemente por los cuatro costados ponen lo que indica la regla de máxima multiplicidad de Hund, pues, ¿no? En el caso del bromo, su capa de valencia tiene, pues, 7 electrones de valencia. En los orbitales P, habrían, pues, antes de aparearse, igual sentido de spin, luego se aparean, y habría un electrón desapareado, ¿no? Todo tiene que ser en concordancia con la regla de máxima multiplicidad en cuanto a la notación de Lewis del elemento. Entonces, es metal de transición, no tiene representación de Lewis, ¿no? Metal de transición. ¿Está bien? No tiene representación de Lewis, ¿no? Solamente las electrones de valencia son válidas ¿para quién? Electrones de valencia para... Entonces, los electrones de valencia pueden ser, pues, pero la notación de Lewis, recuerden que la notación de Lewis solamente es para elementos representativos, ¿no? Solo para elementos representativos. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Sí? No se vaya a olvidar a alguien, ¿no? Por si acaso. ¿Está bien? Entonces ahí ya, esa es una repetición. Entonces ahora, a los elementos químicos, a los elementos representativos, sabiendo su capa de valencia, entonces podemos hallar el estado de oxidación máximo. Y recuerden que el estado de oxidación es una carga eléctrica aparente o real que tiene un elemento en una especie química, ¿no? Que puede ser un elemento neutro, puede ser un compuesto, ¿está bien? Que puede ser iónico o molecular, ¿no? Covalente. Entonces, el estado de oxidación máximo, recuerden, solamente para elementos representativos, y también habrá un estado de oxidación mínimo, ¿no? Acá, ¿quiénes podemos poner de excepción ahí? De excepción acá, excepto ¿quiénes? Excepto el oxígeno y el oxígeno y el flúor. ¿Por qué? Porque son los elementos más electronegativos y también los más reactivos de la tabla periódica, ¿no? En cambio, para los elementos, ¿cuál es la excepción para los elementos no metálicos? Entonces acá, excepto ¿quiénes? Excepto metales, ¿no? Los metales en este caso nunca van a tener una carga, esto sale menor que cero, ¿no? Esto es menor que cero, excepto metales. Porque la tendencia de los metales es ganar electrones, pues, ¿no? Es perder electrones, disculpen. ¿Está bien? Entonces, para el azufre se puede encontrar los estados de oxidación máximo, por ejemplo, acá cada oxígeno tiene -2, regla general, y acá cada azufre tiene +6, pues, ¿no? Cada hidrógeno tiene +1, y el azufre -2, pues, ¿no? Le aplican. Entonces, cuando se habla de estado de oxidación, entonces se usa primero se indica el signo y después el número, ¿no? Hay veces cuando es 1, simplemente lo omitimos al 1, ¿no? Y nos quedamos con el signo más. Ahí está la notación de Lewis de los elementos, en este caso representativos, ¿no? Que se supone que ustedes ya a estas alturas ya deben dominar, pues, ¿no? Metales.
¿Cuál es la característica de los metales? Perder electrones para formar cationes. Entonces, ese carácter metálico, entonces, el N mayor tiene 1, 2, hasta 3 electrones en el N mayor, ¿no? Generalmente, ¿no? Pero también puede haber el caso del grupo 4, ¿no? Por ejemplo, el plomo y el 4, el estaño y plomo pertenecen al grupo 4, 4A, que pueden perder hasta 4 electrones, ¿no? Pueden perder hasta 4 electrones. Hasta 4 electrones sin mucho gasto de energía, ¿no? Hasta 4 electrones sin mucho gasto de energía. Cuando ya quieres quitarle un electrón más, el quinto electrón, entonces ya sería muy oneroso energéticamente. Ya que una vez que ya alcance el estado de gas noble, ya es imposible, ya es, no es imposible, sino difícil ya quitarle un electrón, ya sería muy costoso en energía, ¿no? Los metales, al combinarse con el oxígeno, forman óxidos básicos, ¿no? Forman óxidos básicos. Y todas esas, eso que se dice, esto, ¿quién lo determinó? Experimentalmente lo hizo ¿quién? Meyer, ¿no? ¿Meyer o Mendeleev? ¿Quién fue? ¿Qué me dicen? ¿Meyer o Mendeleev? Mendeleev, pues, ¿no? Mendeleev es el que hizo reacciones químicas. Todo lo que hay en la tabla periódica es resultado de reacciones químicas, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, estos son dúctiles, maleables y tenaces, aspecto y brillo característico, es la característica de los metales. ¿Está bien? Y otra cosa ya, una cosa es el carácter metálico. ¿Qué cosa es el carácter metálico? La tendencia de ganar, entonces acá, a perder electrones, ¿no? Eso es lo que llamamos el carácter metálico, ¿no? El carácter metálico. A veces la tendencia a perder electrones. En cambio, tienden a ganar electrones, ¿no? Tienden a ganar electrones, entonces estos tienen, los no metales tienen carácter no metálico, ¿no? Tienen carácter no metálico. Por su tendencia a formar aniones, ¿no? Por su tendencia a formar aniones. Por su tendencia a formar aniones, ¿no? A formar aniones. ¿Está bien? Aclarando eso, ¿no? Forman óxidos, forman óxidos básicos, ¿no? Forman óxidos ácidos, ¿no? Forman óxidos ácidos. ¿Está bien? Entonces, tener en cuenta esas. Entonces, son también debido a esa tendencia de perder electrones, debido a esa tendencia, son agentes reductores, ¿no? Son agentes reductores. En cambio, debido a esa tendencia de ganar electrones, son agentes oxidantes, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tener en cuenta esto respecto a al carácter metal no metal, ¿no? Después, cómo va cambiando ese carácter metálico, ¿no? Entonces, acá el elemento más estable, el de mayor carácter metálico, es el cesio, ¿no? El cesio, estable. El de mayor carácter metálico, ¿no? Metálico. ¿Y el flúor qué cosa viene a ser? El elemento de mayor carácter no metálico, ¿no? Profesor, una pregunta. Dime. ¿Por qué el francio no tiene un mayor carácter metálico? Tiene mayor carácter metálico, jovencito. Yo no he dicho que no tiene. ¿Dije eso? Entonces sería inestable. Solamente te dice,
El elemento estable. ¿Por qué? Porque el francio, ¿qué cosa es? Entonces, ¿dónde se evalúa esa fuerza? También por la tendencia en la tabla tendría el mayor carácter metálico. Pero ¿alguien trabaja de manera ordinaria con un elemento radiactivo? No, pues no. ¿Está claro? Es radiactivo. Entonces estamos hablando de lo estable. ¿Está bien? No vamos a hablar pues, de algo que es inestable, ¿no? Ya, gracias, profesor. Que tiene una desintegración nuclear. Por la tendencia sería el de mayor carácter metálico, pero se desintegra nuclearmente, pues. ¿Está bien? Entonces no malinterpretes lo que uno dice, ¿no? O escribe. Semimetales, entonces ya hemos visto esto, que tienen propiedades intermedias de metales y no metales. Acá recuerden, este es radiactivo. Radiactivo. Y también lo es el astato, ¿no? También lo son. Este también es radiactivo. O sea, todo lo que sigan, hasta el radón es radiactivo, ¿no? El gas noble es radiactivo. ¿No? Algunos ejemplos ahí de fotografías de los elementos. El litio es un metal blando, de baja densidad, ¿no? El sodio también, pero está en otro grupo, es ligeramente más pesado que el... Después el berilio tienen ahí que es un alcalino térreo, metal también, pero con mucha, porque su radio es más pequeño también, al tener el radio más pequeño también ocasiona pues que muchos de sus compuestos sean covalentes, ¿no? Entonces ahí entran a tallar pues las fuerzas culómbicas. El magnesio lo dejan al medio ambiente, inmediatamente se oxida, se negrea, ¿no? Entonces, si queremos que el magnesio de repente reaccione con el agua, tendríamos que limpiar la superficie pues del magnesio, ¿no? Y la reacción sería lenta. El calcio también daría una reacción lenta, pero un poquito más rápida que la del magnesio limpio, ¿no? El boro, un semiconductor, el aluminio prácticamente es un metal con ligero comportamiento semimetálico, ¿eh? Por si acaso. Hay que tener cuidado con los elementos, ¿no? 4A, el elemento diamante y grafito son los que destacan ahí. La forma principal, más abundante, es el grafito, ¿no? Que es de color negro y lo encontramos en las minas de carbón, pues, ¿no? En las minas de carbón. El silicio, como se dan cuenta, tiene ya es un semiconductor, entonces también tiene brillo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso se habla de los metales. Los semimetales tienen propiedades intermedias de metales y no metales, pero estos son, recuerden que los semimetales son sólidos de red covalente, ¿no? O sea, una red tridimensional infinita, ¿no? Entonces, son sólidos de red covalente. ¿Está bien? Así como los metales que también son sólidos de red metálica, diferente. Pero también son tridimensionales de red infinita, ¿no? Los metales, ¿no? Ahora bien, entonces ahí tienen los gases nobles, el cloro que es un gas verdoso, ¿no? Este es un gas verdoso. Este también es gas verdoso, pero la variedad de verde es diferente, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tienen los elementos del azufre de color amarillo. Ya verán, pues, algunos elementos ustedes tienen que... Eso es parte ya de la química descriptiva, ¿no? Cuando uno entra ya a la parte de los detalles de cada elemento de la tabla periódica, entonces ya vamos a lo que se llama la química descriptiva de cada elemento químico, ¿no? Que eso ya se ve con detalles en cursos de química inorgánica, ¿no? Que ya es más especializado, ¿no? De repente, estudiantes de ingeniería química sí tendrían que llevar por lo menos un curso de química inorgánica, ¿no? Y los de ciencia llevan más, pues, ¿no? Más cursos de química. Propiedades periódicas que vamos a evaluar, en todo caso, tienen ahí el radio. ¿Me disculpan un ratito?
Bien, seguimos entonces con el radio atómico. Recuerden que dentro del átomo están predominando las fuerzas culómbicas, ¿no? Hay fuerza de Coulomb, y esa fuerza de Coulomb tiene una constante K de proporcionalidad. Hay un Z más, ¿está bien? Por la carga de los electrones, ¿no? Y hay un radio, pues, ¿no? Un radio elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la fuerza culómbica que se manifiesta, ¿no? Y esa fuerza culómbica es directamente proporcional ¿a quién? Directamente proporcional al producto de carga, ¿no? QZ más por la carga de los electrones, ¿no? Pero esa fuerza culómbica también es inversamente proporcional al radio, ¿no? Al radio atómico. Al cuadrado, ¿no? Donde L es el radio, ¿no? R, el radio atómico. ¿Está bien? Entonces, pero también hay que tener en cuenta qué cosa, dónde estamos, en grupo y periodo, ¿no? Entonces, los tipos de radio que puede haber, radio covalente que se encuentra en los elementos no metálicos, ¿no? Y radio metálico en los elementos metálicos, ¿no? ¿Está bien? En los elementos metálicos. El radio de un mismo átomo depende del tipo de enlace que forme e incluso del tipo de red cristalina que forme, ¿no? Entonces, si hay compuestos iónicos, lógicamente ahí vamos a encontrar radios aniónicos y radios catiónicos, pues, ¿no? Radio atómico, por ejemplo, nos da una idea del volumen de un átomo, ¿no? Por ejemplo, para un metal se considera como la distancia, la mitad de la distancia entre dos átomos a través del núcleo, ¿no? De un eje que une los núcleos, esa mitad. El radio covalente ya es resultado, se supone que cuando hay un enlace covalente, más bien las nubes electrónicas se acercan, ¿no? Y el radio covalente simplemente será la mitad de la distancia de enlace entre los dos átomos, ¿no? Y en los radios aniónicos y catiónicos ya depende, pues, del compuesto iónico en el que están, ¿no? Pero ¿cuál es el resultado de los radios del átomo respecto a la ganancia o pérdida de electrones, ¿no? ¿Qué pasa si pierde electrones? Entonces, al perder un electrón, entonces el radio se reduce, ¿no? Y si pierde más cantidad de electrones, lógicamente la reducción del radio va a ser más, ¿no? Porque acá hay una fuerza culómbica 1, y acá habrá una fuerza culómbica 2, que es mayor que la fuerza culómbica 1, por eso es que, ¿está bien? Entonces acá tenemos fuerza culómbica 1 y acá fuerza culómbica 2, ¿no? La fuerza culómbica 2, lógicamente, es mayor que la fuerza culómbica 1, ¿no? Porque ahora hay menos cantidad de electrones que son atraídos por la misma fuerza nuclear, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces todo se explica desde el punto de vista. Entonces, ¿y qué pasa cuando más bien ganan electrones? Entonces, cuando se ganan electrones, más bien aumenta la fuerza. Acá habrá una fuerza culómbica 1, y acá hay una fuerza culómbica 2, que es menor que la fuerza culómbica 1, y por eso entonces el radio aumenta, ¿no? Entonces el radio aumentó. ¿Está bien? El radio aumentó, ¿no? Entonces el radio aumentó en el anión, ¿no? Aumentó en el anión, ¿no? Y por eso en general se dice, pues, que el radio del átomo neutro, el radio del átomo neutro es mayor que el radio de su catión, ¿no? Es mayor que el radio del catión. ¿Está bien? Y el radio en este caso, del radio del átomo neutro, en este caso va a ser menor que el radio del anión, pues, ¿no? Son los aspectos que hay que tener presente, pues, ¿no? ¿Está bien? Y ahí vienen ejemplos, ¿no? Ilustrativos de lo que estamos diciendo con respecto a la fuerza culómbica, ¿no? ¿Qué pasa cuando un elemento pierde? El radio disminuye. Más bien si gana electrones, más bien la nube electrónica se expande, ¿no? Por el efecto repulsivo, ¿no? El efecto repulsivo. En un mismo periodo disminuye al aumentar la carga nuclear efectiva, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? ¿Está bien?
Aumenta la carga nuclear efectiva porque va disminuyendo el radio, ¿no? Disminuye el radio, aumenta la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo, ¿no? ¿Está bien? Entonces la fuerza coulombica es grande, pero también en ese sentido, si se dan cuenta, también está aumentando la masa. Entonces por eso en un periodo se dice el radio disminuye por dos efectos combinados, lo que son las fuerzas gravimétricas y las fuerzas coulómbicas, ¿no? Que se van sumando, ¿no? Como tendencia general en un periodo, ¿no? En un grupo, por el contrario, ¿no? Allá más bien hay un efecto de repulsión interelectrónica, hay lo que predomina el efecto de apantallamiento. Ese efecto de apantallamiento hace que, y de repulsión interelectrónica, hace que el electrón más externo más bien esté más alejado del núcleo para evitar la repulsión interelectrónica, y al estar más alejado del núcleo recibe menor carga nuclear efectiva al tener un mayor radio, pues, ¿no? Y eso va a hacer que baje su energía de ionización, porque al estar menos influenciado por la carga nuclear, ese electrón va a salir con mayor facilidad, ¿no? Por lo tanto, el cesio va a reaccionar pues más violentamente, ¿no? Porque necesita muy poco para hacerlo reaccionar, ¿no? Y ahí vemos pues cómo se van comparando los elementos, ¿no? ¿Y qué pasaría entre especies isoelectrónicas? Entre especies isoelectrónicas que notamos que a mayor carga nuclear, el radio se hace más pequeño, ¿no? Por ejemplo, el radio del aluminio 3+ es más pequeño que el radio del nitrógeno 3-, que es el más grande entre todas esas especies isoelectrónicas, ¿se dan cuenta? Todas tienen 10 electrones. ¿Cuál es la diferencia entonces? La fuerza coulombica. Entonces, a mayor fuerza coulombica entre especies, a mayor fuerza nuclear, a mayor carga nuclear, entonces habrá mayor disminución del tamaño, ¿no? Entonces el radio se hace más pequeño, ¿no? ¿Está bien? Potencial o energía de ionización. Es la energía que se requiere. Entonces, la propiedad química acá se llama, ¿cómo se llama la propiedad química, muchachos? Ya está explicado el fenómeno. 0 pasa a +1, por lo tanto, ¿cómo se llama el fenómeno? Oxidación. Oxidación. La oxidación. ¿Y la propiedad química cómo se llama? Energía de ionización. Energía de ionización, ¿no? Que corresponde a un proceso exotérmico de pérdida de electrones, ¿no? Y que nos damos cuenta que, ¿por qué la segunda energía de ionización? Acá habrá entonces una fuerza coulombica 1, y acá hay una fuerza coulombica 2, que es mayor que la fuerza coulombica 1. Por eso es que la segunda energía de ionización es mayor que la primera, ¿no? Que la primera. Y a mayor cantidad de electrones que se pierden, entonces la última energía de ionización será la mayor de todas, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces la energía de ionización aumenta conforme aumenta el número de electrones extraídos, pues, ¿no? Y acá vemos las tendencias periódicas de la energía de ionización, ¿no? Pero también nos damos cuenta de que hay, en este caso, algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la tendencia general es que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba, ¿no? Pero también hay que darnos cuenta de que esas son tendencias generales, ¿no? Esto que está acá es tendencia general, ¿no? Esa es tendencia general. Pero cuando uno evalúa ya los resultados de en este caso, los resultados experimentales del cuadro de datos, entonces nos damos cuenta que, pues, hay que explicar qué pasa, ¿no? Hay que explicar qué pasa, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el berilio? Y esas son las preguntas de examen, pues, ¿no? Esas preguntas de examen, pues, están relacionadas, pues, con ¿qué pasó acá? Entonces,
estamos dándonos cuenta, pues, de que acá, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? ¿Por qué? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué I1 o I1 del boro, ¿no? Porque el boro es el elemento que sigue, ¿no? Recuerden que en este sentido, de izquierda a derecha, Z aumenta, pues, ¿no? Z aumenta y nos damos cuenta, pues, de que el litio, berilio y luego sigue el boro, porque energía de ionización del boro es menor que de la del berilio, ¿no? Igual, ¿no? ¿Qué pasa más arriba también, por ejemplo? ¿Qué cosas nos damos cuenta, no? Porque I1 del, en este caso del I1 del oxígeno, es menor que la del, en este caso, el nitrógeno, ¿no? Esas son preguntas, ¿no? Que uno puede hacerse ahí. Y ahí es donde ustedes ya tienen que demostrar sus habilidades y competencias en saber expresar, pues, el comportamiento de los elementos en función de la configuración electrónica y las reglas de distribución, ¿sí o no? Con todas las reglas que se han hecho, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué, no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Entonces, eso tienen ustedes que saberlo explicar porque esas son preguntas de examen, pues, ¿no? Entonces, investigar por qué, pues, ¿no? Y eso se va haciendo repetitivo en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, acá tienen, en el tercer periodo también se va cumpliendo algo, ¿no? Algo parecido, ¿no? ¿Está bien? Cuarto periodo, algo semejante. Entonces, uno tiene que saber decir por qué, pues, ¿no? Y si no saben decirlo es porque todavía les falta estudiar, pues. Les falta repasar, leer más, ¿no? No se conformen, pues, acá ya no están, pues, a nivel de la universidad, porque yo no les voy a preguntar, ya, directamente, ¿cuál, dados estos símbolos de elementos, cuál tiene mayor energía de ionización? No, eso es pre, ¿no? O cuál tiene mayor afinidad electrónica, ¿no? O sobre la tendencia general, no te voy a preguntar, pues, no, eso es academia, pues, ¿no? La academia es la academia. La universidad es la universidad. Ahora ya utiliza ya con mayor criterio las reglas de distribución electrónica y tienes que analizar también la configuración de cada elemento, pues, ¿no? ¿Qué cosa dice el corolario de Hund, ¿no? ¿Qué dice el corolario de Hund? Corolario de Hund. Ese es ese corolario nace, pues, de las propiedades magnéticas, ¿no? Del estudio de las propiedades magnéticas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos dice? Los subniveles semillenos son más estables que aquellos que no cumplen esta condición, ¿no? Que aquellos que no cumplen esta condición. Esta condición. Y si es un elemento estable, entonces ya de por sí, ¿qué cosa? Resulta que a lo que es estable, siempre a lo estable, si queremos descomponerlo, tenemos que darle mucha energía, pues, ¿no? Como a los gases nobles, queremos quitarle un electrón. Ellos son los más, se han dado cuenta, en cada periodo los gases nobles son los que tienen la más alta energía de ionización, ¿no? ¿Por qué los gases nobles tienen la más alta energía de ionización? Porque son los más estables, pues, ¿no? También son los más estables en cada periodo los gases nobles cuando queremos quitarle un electrón. Entonces, va a ser difícil, entonces vamos a gastar mucha energía. ¿Qué más nos dice el corolario de Hund? Entonces, dice, y eso lo observó, pues, ¿no? ¿Qué cosa observó? Los subniveles semillenos son más estables que aquellos que no cumplen esta condición. Después, ¿qué más? Al observar esta tabla, se supone que también, y al medir propiedades magnéticas, ¿qué más dice? Los subniveles totalmente llenos,
son más estables que no, aquellos que no cumplen esta condición, ¿no? Son más estables que aquellos que no cumplen esta condición, ¿no? Que aquellos que no cumplen esta condición. Esta condición, ¿no? Pero ¿será la única explicación? ¿Serán los únicos argumentos para justificar la estabilidad o la energía de ionización o los valores de energía de ionización? No, no son los únicos, ¿no? ¿Qué otros criterios hay que tener en cuenta? Ah, el otro criterio que hay que tener en cuenta es lo que ya hemos visto cuando analizamos, por ejemplo, el caso del calcio y el hierro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué analizamos ahí? O el potasio y el hierro, por decir algo, ¿no? O el potasio y el cobre, ¿no? Que tienen un electrón de valencia. Entonces ahí ya entra a tallar pues también el efecto de apantallamiento y el efecto de penetración orbital, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo explicarían entonces según, para el caso del boro y el berilio, ¿no? Para el caso del boro y el berilio, ¿cómo lo explicarían? ¿El boro qué cosa tiene? El boro tiene el berilio y es el elemento 4 y tiene una configuración helio 2s2. ¿Quieres decir algo? Sí, pero o sea, sobre el berilio y el boro, no sé si tengo lo correcto, pero bueno, lo voy a decir. Es que el berilio cuando hace configuración, su capa de valencia tiene 2 electrones y el boro tiene un electrón. Entonces, al momento de que otro elemento lo arranque el electrón del boro sería más fácil arrancarlo ya que está desapareado. ¿Solamente por eso así sería tu respuesta? No, sí, es que justo lo estoy analizando y justo habló del... ¿Eso sería tu respuesta? ¿Así No, como está? no, así no. O sea, la idea más, pero... Ya. Ahora, ¿cuál sería tu respuesta entonces? Está bien en parte lo que has dicho, pero está incompleta la respuesta, pues. ¿Por qué el boro tiene menor energía de ionización? Ya está dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué el berilio tiene la más energía de ionización? No lo has dicho. Tienes que completar la respuesta. ¿Por qué el berilio tiene más alta energía de ionización? Porque está, en este caso, un orbital S. Y un orbital S es más penetrante hacia el núcleo, ¿no? Sí. Un orbital S es más penetrante hacia el núcleo, por lo tanto, va a estar más influenciado por la carga nuclear que un orbital P. ¿Está bien? Y además, ¿qué? Tiene un par de electrones apareados que estaría cumpliendo con el corolario, la segunda parte del corolario de Hund que estoy mostrando acá, ¿no? ¿Está bien? Ya es un subnivel semilleno, adquiere mayor estabilidad. Pero ¿por qué adquiere mayor estabilidad también? Por el efecto de penetración orbital, ¿no? Porque es un orbital S, que se acerca más al núcleo. En cambio, el orbital P recibe dos cosas para decir que es, ¿por qué es baja su energía de ionización? Primeramente que está en un orbital P. Un orbital P es menos penetrante hacia el núcleo que un orbital S. ¿Está bien? ¿Qué más? Además de ser menos penetrante hacia el núcleo, entonces tiene un menor efecto de penetración hacia el núcleo. Y además está apantallado por electrones S. Los electrones S que lo preceden lo apantallan más y hacen que su energía de ionización sea más pequeña todavía, ¿no? Todo eso tienes que decirlo. Si no lo dices, ya moriste. ¿Sí o no? ¿Está claro lo que he dicho o no está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Fíjense las maneras. Acá ya cambiamos todo el panorama de cómo responderían si fuera a nivel pre, ¿no? Ese tipo de preguntas no se hace a nivel pre, pues. Entonces ahora ya estamos en la universidad. Entonces la evaluación ya es en función de todo lo que es cuántico, ¿no? Tienes que analizar cuánticamente al átomo, ¿no? Para explicar sus propiedades.
¿Está bien? Entonces, alguno de estos problemas le va a venir, pues no tienen que pensarlo en función de efecto de apantallamiento y efecto de penetración orbital, ¿no? También, ¿no? No solamente por la configuración electrónica, ¿no? En el caso del nitrógeno y el oxígeno, ya saben, pues, ya que, por ejemplo, en el caso del nitrógeno y el oxígeno, ¿por qué fue? El nitrógeno, porque ambos tienen sus electrones en S y P, ¿no? Tanto el nitrógeno como el oxígeno, pero ¿cuál es la diferencia? Que el nitrógeno está en su nivel semilleno. Entonces, un nivel semilleno es más estable que uno que no lo es, ¿no? ¿Está bien? Es como tener acá, entonces tú tienes acá el nitrógeno, está por acá, o sea, si tienes ahí la barra de energías por acá y por acá están los núcleos Z, o Z más, entonces tú tienes al nitrógeno que está acá, pues, ¿no? ¿Está bien? Ese es el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno, ¿no? En su capa de valencia, mientras que el oxígeno está acá arriba. ¿Está bien? 1, 2, 3. Entonces ahí tienes una explicación gráfica de por qué la energía de ionización en este caso del oxígeno es menor, ¿no? Porque ya está más excitado. ¿Está bien? Al recibir, estaba en una situación estable, pero cuando llega a su cuarto electrón, ya desestabiliza el sistema estable, ¿no? Porque empieza a aumentar la fuerza repulsiva. Entonces es lo que tienes que decir, ¿no? ¿Por qué la energía de ionización del oxígeno menor, ¿no? Entonces, este es el oxígeno, ¿no? ¿Está claro, muchachos? ¿Cómo tienen que utilizar las reglas de distribución, el efecto de apantallamiento y el efecto de penetración para explicar las propiedades de los elementos, ¿no? Bien. Fíjense que en la tabla periódica hay mucho por preguntar, ¿no? Entonces, se les va a dar valores, ustedes tienen que justificar por qué, pues, ¿no? De eso tratan los exámenes desarrollados, pero como estamos en una época, por eso ahí van las preguntas de ensayo, ¿no? Las preguntas de ensayo para que ustedes respondan ahí esto que estamos diciendo, por ejemplo, ¿no? Si no lo dicen, ya pues mueren, pues, ¿no? Así de simple. ¿Está claro? Y luego ya tenemos pues que evaluar esto, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que tener presente? Bueno, estos casos, ¿no? Los fenómenos, las propiedades, reglas de distribución electrónica, ya estamos cambiando el nivel que corresponde a la universidad, pues, ¿no? Porque ustedes se recuerden que ustedes son estudiantes de ingeniería y entonces tienen que saber interpretar valores, ¿no? Tienen que saber interpretar una gráfica. Esa es parte de las competencias que van a adquirir ya cuando ustedes estén en su campo profesional, ¿no? Donde una de sus herramientas para tomar decisiones sin duda va a ser la estadística también, ¿no? Por eso su matemática también estudiarla muy bien. La afinidad electrónica ya tiene que ver con los procesos de ganar electrones, pues, o aceptar electrones de repente a la fuerza, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahí tienen el caso del flúor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama el fenómeno químico involucrado en la afinidad electrónica? Un 0 y pasa a 1 menos, ¿no? ¿Cómo se llama el fenómeno químico acá? Reducción. El fenómeno químico se llama la reducción. Y la propiedad involucrada cada vez que una especie gana o acepta un electrón se llama afinidad electrónica, ¿no? Esa es la propiedad química, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces acá el litio, por ejemplo, el flúor, el cloro, por ejemplo, tiene cloro gas más electrón, da cloro menos gaseoso, y tenemos que la afinidad electrónica en este caso es menos 348 kilojoules, ¿no? ¿Qué significa eso? Que acá al momento que este es el delta H, ¿no? Este es el delta H. O Q sub P, ¿no? El calor de reacción. Y acá también sería el delta H. O calor de reacción, ¿no? ¿Está bien?
Entonces acá, ¿qué significa esto? Ah, que acá se liberó, pues, 328 kilojoules por cada mol, ¿no? Por cada mol de flúor, ¿no? Kilojoules. Y acá se liberó 348. Entonces, ahora yo les digo, ¿quién es más electronegativo? ¿Quién tiene mayor afinidad electrónica? Disculpen. ¿Quién tiene mayor afinidad electrónica? Acá El se han cloro. equivocado. Acá hay los P6, por si acaso, corregir ahí. El cloro, ¿no? El cloro es más, tiene mayor afinidad electrónica que el... Ahora, ¿y por qué? Ah? ¿Por qué? Pero cuando se habla del reactivo, del elemento, realmente el flúor es el elemento más reactivo de toda la tabla periódica. Esa es otra cosa, ya, la reactividad, ¿no? Pero la afinidad electrónica, que es la propiedad química, es diferente. ¿Por qué es menor en el flúor? Recuerden que está llegando un electrón ¿desde dónde? Un electrón llega desde n hasta el infinito. Y acá llega también n desde el n al infinito hasta n igual 3, ¿no? Acá llega a n igual 2, ¿no? De n igual infinito a n igual 2. Siempre que un electrón llega del infinito hacia un nivel inferior, va a emitir energía, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahí nomás quedamos, muchachos. Ahí lo que hay es un efecto de repulsión en un átomo muy pequeño. Ese átomo radio muy pequeño, alta densidad de carga, entonces es un estado muy repulsivo, ¿no? Entonces, al estar una alta densidad electrónica, muy concentrada en un átomo muy pequeño, entonces es lógico que va a haber un efecto de repulsión y eso va a hacer que la energía que se libere sea menor, ¿no? En cambio, en el cloro no. En el cloro, su nube electrónica está más alejada. Por lo tanto, el efecto repulsivo no va a ser tanto y por eso va a liberar más energía que en el caso del flúor, ¿no? Esa es la razón. El efecto de densidad de carga. Bien, ahí quedamos momentáneamente, entonces vayan a descansar, muchachos. Si se van a la práctica, vamos a la siguiente, tenemos práctica de laboratorio, ¿no? ¿Está bien? La siguiente práctica de laboratorio y tienen test también de laboratorio, ¿no? Que les vaya bien, muchachos, gracias. Ah, antes verificar asistencia, pues, ¿no? Mantener, descartar. A ver, ¿llegó Pedraza o no llegó Pedraza? Sí, profe, llegué un poco tarde. Disculpe. Obregón no llegó. ¿Y Matos Águila? Sí, profesor, estoy presente. No entraba mi conexión. No sé por qué no entraba, perdón. Muy bien, entonces ahí ya con eso estamos registrando. Bien, entonces ahora sí, nos estamos viendo, muchachos, ¿ya? Gracias. Gracias, profe. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, muchachos.